Bueno, ¿se escucha? ¿Aló? Sí, se escucha, profe. Perfecto. Compartimos de vuelta y hacemos un ratito más. Me fui de un lado, pero vuelvo por el otro. Está. Me fui por allá y volví por acá. Ahí está. Ahí quedó. Bueno, entonces, compartimos. Bueno, contábamos entonces, ahí está. Tenemos que medir, que no se hace habitualmente, pero es conveniente medir el volumen residual para ver si hace falta colocar mayor cantidad o menor para la próxima toma. En realidad menor. Es decir, el vaciamiento gástrico es lento, entonces hay que fraccionar más la administración. O sea que este tema se mejora fraccionando la alimentación en mayor número de tomas. Lo que dice abajo en esta diapositiva es algo importantísimo. Importantísimo. Esto es el ABC de esto. El tubo hay que limpiarlo después de cada suministro de alimento. Mínimo 30 a 60 mililitros de agua natural o ligeramente entibiada o solución fisiológica en las mismas condiciones. No existe no limpiar la sonda. Y ahí hay que hacer una aclaración. Si la persona yo le voy a dar 4 veces por día alimento y le doy 60 mililitros de agua, está tomando un cuarto litro de agua solamente con esas jeringuitas que le estoy pasando. Ojo también para el paciente que uno dice, le estoy restringiendo el volumen, pero le está dando 250 mililitros de más por día, solamente por este motivo. Más, ahora vamos a ver dos palabritas, creo que está esa en la diapositiva, que hace referencia a la medicación. Entonces, más la medicación, después de cada vez que le voy a pasar medicación, le voy a tener que suministrar agua. Entonces, ojo con ese tema, que es, uno, hay que limpiar las sondas, porque si no se tapan, como si fuera el sarro de una cañería, se tapan y el tapado de sonda implica que hay que ir a cambiarla de vuelta. Y cambiar la sonda puede ser un procedimiento que requiera un movimiento, nada, o puede ser que, nada, que no se pueda cambiar en un momento, lo que fuera. Bueno, la cuestión es que hay que limpiar las ondas. Pero ojo, recordamos también que cada vez que se limpia la sonda, no es que uno está tirando ahí en un fregadero líquido, sino que está tirando un líquido que lo va a absorber en el intestino. ¿De acuerdo? Entonces es importante limpiar el tubo y tener en cuenta la cantidad de mililitros que suministramos al paciente durante esas limpiezas. Bien, una forma entonces dijimos era volcando el frasco por gravedad. Utilizando la misma técnica, no la de volcar directamente, sino la técnica enteral, tenemos el suministro de alimentación continua. Para administración continua se utiliza una bomba de infusión continua, que es así como se llama, bomba de infusión continua, que suministra permanentemente, en vez del alimento en bolo significa de una vez, que bueno, una cantidad importante, entonces en vez de administrar en bolo, las sondas nasoyeyunales o gastroyeyunales o yeyunales las sondas pueden conectarse a una bomba de infusión. ¿Puede suministrarse alimentación por bomba de infusión fuera de los sanatorios, de los hospitales, fuera del ámbito sanatorial o hospitalario? ¿Qué opinan? ¿Se escuchó la pregunta? ¿Hola? ¿Hay alguien ahí? ¿Hola? ¿Hola, hola? ¿Alguien me puede decir hola? Hola, sí, Bueno, pensé que estaba hablando solo. Bueno, sí lo estoy haciendo, pero sí se puede. Se puede suministrar alimentación
enteral con una sonda en un ámbito extrahospitalario. Internaciones domiciliarias, geriátricos, alguna persona que se anime a hacerlo, no hay ningún problema, se pone la sonda. ¿Está bien? Lo mismo va de 20 a 50 mililitros por hora inicialmente. ¿Está bien? Y en este caso, como la bomba es continua, ¿está bien? Esto se va a ir administrando cada vez más hasta que se mantenga por un tiempo determinado. Es decir, la administración continua es que no se va a dar durante cada 4 horas el alimento, sino que se va a dar, se va a dar en procesos, no, perdón, no es que no se va a dar cada 4 o 6 horas, no se va a dar en un bolo único cada 4 o 6 horas. Se empieza a dar en un horario y como se suministra de a gota, ¿no es cierto? Como se suministra por goteo, entonces va a tardar un poco más el pasaje completo del alimento. ¿Está bien? De todas maneras, la sugerencia es fraccionarlo, a pesar de que uno lo va a pasar de continuo, la sugerencia es fraccionarlo en 2 a 4 veces por día. Bien. Limpiar el tubo permanentemente, solo que no hace falta limpiarlo cada vez que uno come necesariamente, sino que cada 4 horas hay que limpiarlo. ¿Está bien? Cada 4 horas limpiar el tubo. Bien. ¿Cuánto tiempo le damos a un paciente de alimentación enteral? El tiempo que sea necesario hasta que el paciente recupere la ingesta oral. Pero no espero que la ingesta oral la recupere por completo, sino que cuando ya recupera 3/4 partes, es decir, 75% de las calorías que requiere esa persona, entonces ya le puedo sacar el tubo directamente y se acabó la cosa. O sea que, ¿se puede comer con un tubo puesto? ¿Se puede comer con el tubo puesto? ¿Qué opinan? La respuesta es sí. Entonces estas cosas les pregunto porque evidentemente ustedes no las saben, pero además evidentemente les surgen como si fuera una cosa rara. Bueno, son el sentido común, pero además de ser de sentido común, las tienen que conocer, porque si a ustedes le preguntan, van a una institución, están empleados en un sistema, no sé, de hospitalario, de medicina domiciliaria, y les preguntan estas cosas, tienen que saberlas, porque para eso se supone que están usando estas cosas, para saber sobre estos temas. Bueno, por supuesto que se aprenden en un ratito, pero todos aprenden en un ratito, si es por eso. Bueno, entonces cuando la alimentación llega al 75%, le saco la sonda. Eso quiere decir que le tengo que estar dando de comer ya por boca, aunque tenga la sonda puesta. Entonces tiene la sonda puesta, le puedo dar de comer. Preferentemente no le voy a dar un churrasco a un paciente que no la pueda morder bien, ni nada, le voy a dar alimentos que tengan poca necesidad de masticación y de procesamiento, pero el procesamiento por parte de la persona, pero sí le voy a dar de comer. ¿Por qué? Porque mi idea es cuanto antes le saco la sonda, mejor. Bien. ¿Cómo se saca la sonda de un día para el otro? No. Empiezo a sacarle tomas de alimento al paciente. ¿Para qué le doy menos tomas al paciente? Para que tenga hambre. Bien. Le pongo menor cantidad en cada toma y le doy menos tomas. ¿Está bien? No se disminuyó el volumen de la toma. Bien. Conclusión. El paciente empieza a recibir menos calorías y si todo va bien se empieza a estimular el apetito. Bien. Cuando el paciente empieza a comer y llega al 75% del volumen de la comida que tiene que comer, entonces ahí le puedo sacar la sonda. Bien. Los pacientes que tienen sonda muchas veces son pacientes muy polimedicados, es decir, que son polimedicados, es decir, que tienen varios medicamentos para tomar. Bien. Ahí está. Entonces, los medicamentos. Muchos toman medicamentos, entonces, ¿qué es lo que se hace con los medicamentos? ¿No se le dan más? No, se los tenemos que dar igual. Preferimos la forma líquida, jarabes, elixires, gotas, es decir, todo lo que sea forma líquida. Si tengo que darle a una persona, no sé, un antibiótico, prefiero darle la forma que es, que siempre se lo voy a dar por la sonda, entonces prefiero la forma que es líquida, un jarabe, ¿sí?
Bien. A pesar de eso, hay cosas que no se pueden dar por sonda. Por ejemplo, medicamentos que tengan una cubierta para el estómago. Cápsulas de tipo gelatinoso. Medicación que va debajo de la lengua, pero no porque no pase por la sonda necesariamente, sino porque es medicación que se pone debajo de la lengua. Y tampoco se suministran, como dice ahí, fármacos de liberación prolongada. ¿Hay cosas que tapan el tubo? Sí. Todo aquello que precipita o que tiene la capacidad de, todo aquello que puede precipitarlo, todo lo que tiene capacidad de concentrarse, debe ser evitado porque obstruye el tubo. Ahí tenemos el supralfato. El supralfato es una sustancia que sirve para proteger el estómago, literalmente. Es una capa, es una capa de un polisacárido que tiene la capacidad de adosarse a las paredes del estómago y lo protege, pero el problema es que suele adosarse también a las paredes del tubo de alimentación enteral. Así que ese no se puede suministrar porque obstruye el tubo. El ibuprofeno puede obstruir el tubo, ahí como dice ahí, el diurético hidroclorotiazida, el triantireno, que son los diuréticos, esos pueden obstruir entonces la sonda. O sea que la sonda, hay alimentos, hay fármacos que pueden obstruirla y no es conveniente suministrarlos. Bien, entonces tengo la sonda y los alimentos que se colocan, y los medicamentos que se pueden colocar en la sonda. ¿Se pueden complicar la colocación de sondas? Sí. Es decir, puede haber complicaciones. Si bien es un método muy simple, muy tranquilo, muy fácil, ¿le puede pasar algo a la sonda o al paciente por la sonda? Sí. Lo primero que puede haber son complicaciones de tipo metabólico, es decir, complicaciones relacionadas con lo que le estoy dando al paciente propiamente. Pero un segundo. Bueno, entonces, complicaciones metabólicas relacionadas ¿con qué? Con lo que estoy suministrando. Cuando yo suministro un alimento enteral, le estoy dando toda la comida que va a comer ese paciente, por lo menos inicialmente. Le voy a dar todo. En ese todo estoy incluyendo los requerimientos de calcio, de magnesio, de fósforo, como dice ahí, ¿no es cierto? Es decir, le estoy suministrando todos los electrolitos al paciente, sodio, falta, cloro. Yo se los estoy dando en el alimento. Si miran el alimento van a ver que tiene todas estas cosas, es decir, tiene todo lo que se supone que nosotros ingerimos por boca, porque el paciente no va a ingerir nada por boca más que lo que estamos dando. De modo tal que todo eso lo tiene que tener el frasco. Bien. Como lo tiene el frasco, y como la persona absorbe unos de una manera, otros de otra, absorbemos de una manera u otra, y como el frasco, y como los requerimientos pueden ser un poco diferentes cada día, y como el frasco no tiene selectividad, entonces yo le doy a la persona, no sé, cantidad de calcio todos los días, pero le doy calcio todos los días, pero por ahí la persona no lo usó, entonces le puedo generar una hipercalcemia. O puede ser que ese día, un día utilizó más calcio y yo le doy siempre el mismo, entonces puede ser que le empiece a faltar. Lo mismo el magnesio, el fósforo. Es decir, pueden haber carencias electrolíticas relacionadas con el hecho que no tengo la capacidad de medir cada día. No tengo la capacidad de medir cada día el requerimiento diario específico y no tengo la posibilidad de separar o de fraccionar el alimento para sacar aquello que me pueda estar sobrando. Entonces puede haber alteraciones con el calcio, con el magnesio, con el fósforo. Perfecto. Entonces, complicaciones metabólicas. La otra complicación metabólica es la hiperosmolaridad, dice acá, que consiste... En realidad, la hiperosmolaridad no consiste en una sobrecarga de volumen. Hay algo que estaba, sobrecarga de volumen y falla de carga. Está bien. La hiperosmolaridad está, en lo que consiste
es el que aumenta la osmolaridad del plasma. Acá hay que aclarar que puede haber una hiperosmolaridad por distintos iones o distintas cosas, pero que es el sodio el que mayormente produce hiperosmolaridad, y en ese caso puede llegar a haber una sobrecarga de volumen en el corazón. ¿Por qué? Porque los líquidos hiperosmolares tienen la capacidad de atraer agua. Entonces el plasma puede atraer agua y tener un mayor volumen. Y el mayor volumen produce entonces falla cardíaca, puede producir entonces falla cardíaca. ¿Está bien? O sea, mucho sodio puede producir falla cardíaca. Mucho sodio, mucho volumen, falla cardíaca. Bien, o sea que con mi alimento puedo generar modificaciones en la osmolaridad, puedo modificar las concentraciones de iones, ¿está bien? Puedo estar suministrando más glucosa de la que necesita el paciente. Y entonces, puede haber aumentos de la glucemia, especialmente en diabéticos, o pueden haber procesos de sepsis. Bueno, la sepsis está relacionada más que con el exceso exceso hidroelectrolítico, está relacionada con el hecho de que pueden entrar por las ondas gérmenes, y esos gérmenes, o sea, las ondas no son estériles, y pueden entrar gérmenes, que los gérmenes pueden llegar a colonizar el intestino y pasar a la sangre, y eso genera una sepsis. Entonces, complicaciones del tipo metabólico. Pero después está, bueno, la obstrucción del tubo, que esa yo la pondría al final, está puesta ahí, pero en realidad es para poner al final. La broncoaspiración, es decir, que haya reflujo a través de la sonda, hay un reflujo, ese reflujo produce cierta tos, o ese reflujo produce reflejos de acomodación en la garganta, y eso puede traducirse en aspirarse el contenido de alimento que se está pasando por la sonda. Es un cuadro severo, una broncoaspiración es un cuadro severo, ¿está bien? Pero puede ser una complicación. Puede haber retención gástrica, eso puede pasar en algunos pacientes que uno le está suministrando la alimentación y el estómago no termina de digerirla y de abrirse, entonces eso puede ser una complicación. Y por supuesto, la más frecuente de todas, que está puesta al final, la diarrea. En la complicación más frecuente por lejos de estos procesos estos procesos, perdón, la complicación más frecuente del suministro de alimento por vía enteral. Es decir, es la complicación más común de todas. Es decir, una persona que empieza con alimentación enteral, esa persona tiene tendencia a tener diarrea. ¿Y cómo se corta la diarrea? Inicialmente fraccionando y diluyendo el alimento. Bien. Ahí está. Bueno, entonces vimos un poquitito alimentación enteral. Y vamos a hablar ahora de alimentación parenteral. ¿En qué consiste la alimentación parenteral? Consiste en suministrar a partir de un catéter de colocación venosa la alimentación para que un individuo sobreviva. Pero ya del vamos, la administración parenteral no decía, es colocación de un catéter, también está diciendo, es colocación de un catéter y de ahí se le da la alimentación a través de ese catéter. Ya del vamos decía, la alimentación se da por vía central. Central quiere decir que la vía tiene que ser en el cuello, una vía puesta en el cuello o en la base del cuello. Las vías centrales de venas grandes. ¿También? Ya del vamos, eso ya nos implica que hay que hacer un procedimiento para poder suministrar la alimentación. Un procedimiento que requiere la mayoría de las veces una canalización, es decir, hay que hacer un corte y canalizar
hacer un corte en la piel, hacer un corte en el sistema venoso y colocar el catéter. Eso requiere una maniobra de tipo quirúrgico, ¿de acuerdo? Que esa sí ya no se hace en el sanatorio, en el domicilio, sino que se hace de forma sanatoria. Bien, ¿a quién le damos estos alimentos? A los que no pueden alcanzar los requerimientos calóricos mediante la ingesta oral o mediante la ingesta enteral. O bien no toleran la ingesta enteral. ¿Está bien? Entonces, no toleran la ingesta enteral, o no le puedo dar la cantidad suficiente de alimento por vía enteral, o tiene algún problema por el cual no puedo colocarle la sonda o hacer un abocamiento, entonces elijo la vía parenteral. Ejemplos clásicos son la pancreatitis aguda, el cáncer de esófago con obstrucción completa. ¿Está bien? Los casos, o casos bien comunes de nutrición parenteral. Bien. ¿Cómo se suministra? No se suministra por sonda, se suministra a través de un catéter periférico que viene unido a una guía. ¿Está bien? Es decir, hay una guía y eso termina en un catéter. El catéter hace referencia a... El catéter es una estructura cilíndrica que va directamente dentro de un vaso. No sé si le han puesto a alguno de ustedes un suero alguna vez. ¿Le han puesto alguna vez un suero a alguno? ¿O alguna? Sí. Pero si no le pusieron igual, se imaginan cómo es un suero, cómo es la vía para colocar el suero. ¿Cómo es la vía para colocar el suero? Es muy finita, angosta. Bueno, ¿de qué está hecha? De plástico. Bueno, parece un plástico, se llama teflón, están hechas de teflón y vienen envainando a una aguja. Es decir, hay una aguja que viene envainada en ese teflón, entonces con la aguja y el teflón juntos se pincha una vena, entra la aguja y el teflón juntos, se retira la aguja que está dentro del teflón y el teflón queda dentro del vaso venoso. Así es como se coloca una sonda venosa, periférica o central. Bueno, entonces tenemos ese teflón que es, digamos, nuestra vía de acceso. O sea, en este caso es un catéter, eso se le llama catéter. ¿Está bien? Es un catéter periférico, teflonado, el que se coloca en la vía. ¿Está bien? Bien, entonces, ¿cómo le damos de comer a esta gente, a estos pacientes? Le ponemos un catéter periférico de teflón y ahí es donde le vamos a pasar el alimento. Bien. Entonces ya sabemos lo que es central, la vía central, sabemos lo que es el catéter y sabemos que es por él que vamos a dar el alimento. Bien. Ahora hay un problema importante que es la osmolaridad. La osmolaridad es un problema porque nosotros no podemos dar en el plasma directamente electrolitos libremente como si fuera nada. Bueno, echale agua con bicarbonato y chao. No podemos. Es decir, en el plasma no se puede colocar cualquier cosa. Cuando uno coloca en el plasma un suero, uno dice suero, un suero. Los sueros que ustedes conocen, ¿qué contienen los sueros que se ponen en las venas de los pacientes que están internados en un hospital? Agua y electrolitos. Agua y electrolitos, o agua y glucosa normalmente. ¿Hay algún otro suero? Sí, hay algunos que sirven para expandir un poco, por ejemplo los que vienen con algún glúcido no absorbible, como el manitol, ¿cierto? Pero en términos generales damos agua y electrolitos o agua y glucosa. Bien. ¿Y qué electrolitos se ponen en un suero? Sodio, cloro. Sodio, cloro. Potasio. No se pone potasio. Se pone sodio y cloro. Cloruro de sodio. De hecho, los sueritos tienen escrito, dice, solución fisiológica
cloruro de sodio 0,9%. ¿Está bien? 0,9%. Eso quiere decir que 0,9% de lo que uno está colocando corresponde a cloruro de sodio. ¿Está bien? Es decir, que suministramos cloro y sodio. Potasio le damos a los pacientes solo si lo necesita y se lo agregamos en todo caso por venoclisis en goteo muy lento. ¿Está bien? Magnesio se coloca lo mismo, magnesio solo que lo necesita el paciente y se lo podemos suministrar. Es decir, que habitualmente los sueros comunes tienen cloro y sodio. Bien. Ahora, todo venía a cuento que la cantidad de cloro y sodio que tienen es muy baja. Es decir, la cantidad de cloro y sodio que tiene un suero de solución fisiológica es relativamente baja, porque yo no puedo poner cualquier cantidad de solución de sal adentro de ese suero. No lo puedo poner principalmente o inicialmente porque el sodio es osmóticamente activo y aumenta la osmolaridad del plasma de forma significativa. Entonces no le puedo poner a una persona más que eso de cloro y sodio. Mientras yo le ponga agua al cloro y al sodio y lo suministre, estoy poniendo una proporción adecuada. Pero si yo pongo más sodio y más sodio y cloro y no agrego agua, o si le saco agua y dejo cloro y sodio, entonces estoy administrando un compuesto que tiene mayor osmolaridad. Ahora, puede pasar al revés, que le dé un compuesto diluido. ¿Está bien? A una persona. Bueno, la idea es que, de esto que es que hay una limitación en lo que uno puede suministrar. No puedo ponerle cualquier cosa al suelo. ¿Está bien? Es decir, que limito la osmolaridad del suelo. ¿De acuerdo? A una osmolaridad de 1000 miliosmoles por litro. ¿Está bien? Que me evitan dos cosas. Uno, el deterioro de la vena en la cual coloco el catéter. Es decir, evito una flebitis, una inflamación de la vena en la cual estoy colocando el catéter. ¿Está bien? Y segundo, evito modificar la osmolaridad plasmática. O sea que lo que tengo que suministrar es una solución, pero ojo que tengo que tener cuidado porque no puedo cambiar la osmolaridad del plasma. Bien. Esto que les cuento de la osmolaridad hace que para cubrir las necesidades calóricas en un líquido que tiene disueltos electrolitos y tiene disuelto glucosa, voy a tener que aumentar el volumen. ¿Está bien? Tengo que aumentar el volumen. ¿Por qué? Porque tengo que diluir el alimento que tengo que darle al paciente, porque no le puedo dar, como les decía, cantidades importantes de una sola vez de electrolitos como si no fuera nada, y de glucosa como si fuera nada. Entonces, tengo volúmenes, tengo que diluir para poder suministrar. ¿Está bien? Y las diluciones a veces implican volúmenes grandes realmente, como 2500 mililitros, y a veces estas diluciones no pueden, no cubren, estos aumentos de volumen, no es que no cubren, estos aumentos de volumen pueden generar un aumento de volumen plasmático y por ende problemas cardíacos, problemas renales. Es decir, no puedo suministrar volúmenes de forma indiscriminada y no puedo suministrar concentraciones de electrolitos en forma indiscriminada. A eso viene esta diapositiva. No puedo poner cualquier cantidad de electrolitos como si nada, y además, para poder suministrar los electrolitos los tengo que diluir, y en esa dilución tengo volúmenes grandes. O sea que hay que tener en cuenta eso. Entonces no es que le ponemos un catéter y toma la comida y arreglate. ¿De acuerdo? Bien. Entonces ahí tengo el tema. Bien, vía de acceso. La vía de acceso central. ¿Qué es una vía de acceso central? Una vía de acceso central es una vena, que tiene comunicación casi directa con la aurícula derecha.
¿Está bien? Es una vía central. ¿Dónde se coloca? ¿Cuál es la vía central que se utiliza habitualmente? La vena subclavia. También puede utilizarse la vena yugular interna. Un poquito. Profe, no se lo escucha. Creo que está en mute. Hola, ahí está. Hola, hola, hola. Sí, ahí sí. Bueno, decía que entonces se coloca una vía central, que son venas profundas que tienen comunicación prácticamente con la aurícula derecha. Entonces se utiliza las venas yugulares o se utilizan las venas subclavias. Se coloca el catéter. Para hacer esto hace falta hacer un corte. No se coloca como se coloca una vía periférica, sino que se coloca haciendo un corte, se abre la piel, después se corta y se abre la vena, se coloca el catéter, se sutura la vena con el catéter para que quede ahí adentro y no se mueva, y se sutura después la piel, y se le pone un puntito para que no se mueva la sonda, y ahí quedó, una vía central. Las vías centrales se colocan en quirófano. A veces no se hacen en quirófano, pero lo correcto es hacerlo en quirófano. ¿Sí? Si aparece fiebre, si aparece, acá dice, algún signo de bacteriemia, es decir, de bacterias en la sangre, hay que automáticamente reemplazar el catéter. Suele ser la primera causa de fiebre en los pacientes que tienen estos catéteres. Es decir, que si aparece fiebre, no sospecho que la persona tiene una angina, no sospecho que tiene una tuberculosis, sospecho que es el catéter que está produciendo un cuadro infeccioso. Bien. NPT, ¿qué significa NPT? Nutrición parenteral. Nutrición parenteral total, como dice arriba. NPT. ¿Bien? Bien. Los preparados vienen con proteína, con glúcido y con lípido, pero a diferencia del alimento que doy por boca, acá tiene que venir digerido, porque si yo le pongo una proteína en la sangre, ¿quién va a digerir esa proteína? ¿Quién la va a transformar en aminoácidos? Lo mismo pasa con los glúcidos, lo mismo pasa con los lípidos. Tengo que darlos de forma tal que ya sean absorbidos, o sea, que ya los considero como absorbidos, no son absorbibles, sino que ya están absorbidos, y entonces lo que hago es suministrarlos para que circulen por la sangre como están. ¿Qué uso? Utilizo aminoácidos en lugar de proteína. Es decir, el aminoácido de la proteína, pero en lugar de esperar que la digiera el intestino y pase a la sangre como aminoácidos, directamente le echo los aminoácidos a la sangre. O sea que los compuestos que tienen, que sirven para nutrición parenteral, esos compuestos, en lugar de tener realmente proteína, lo que tienen son aminoácidos. ¿Sí? Entonces, suministro de aminoácidos, perfecto, que representan, ahí dice, el 10% de las calorías totales. Luego suministro glúcido en forma de dextrosa, ¿ven? La forma dextrógira de la glucosa, que como ven suministra 3,4 calorías por gramo de la molécula, no 6 como tenemos estipulado, perdón, no 6, no 4, 3,4, no 4 como tenemos estipulado para la glucosa por vía oral. Es decir, nada, para la glucosa oral, para la glucosa común, no la glucosa dextrógena, perdón. O sea que la glucosa dextrógena, 3,4 calorías, la glucosa común, le llamo dextrosa a esa glucosa, la glucosa común, 4 calorías, y nada, y ahí tengo una y otra. Perfecto. La grasa, se dan emulsiones lipídicas
de distintos aceites. Acá tenemos el de soja, el de alazor, el de cártamo, son plantas, ¿eh? El alazor, el cártamo son plantas. Estos son los que se utilizan habitualmente. ¿De acuerdo? Estos se suministran por cada gramo, no, perdón, por cada gramo, 10 a 20% del total. Lo que más voy a suministrar van a ser glúcidos. Perfecto, entonces tengo ahí la administración parenteral. Lo que más voy a administrar son glúcidos porque el tema es que no puedo suministrar mayor cantidad de aminoácidos o de grasas porque van a resultar tóxicos para el organismo. Bien, entonces ahí tengo como suministro, ¿qué suministro? Ahí está, 35% de grasa, 16% de proteína, pero tengo 50-60% de glúcido. ¿Ven? Una gran cantidad de glúcido porque la forma amerita eso. Amerita que hay que dar glúcidos en esta medida. Bien. Hay preparados especiales, por supuesto, para diabetes, insuficiencia renal aguda, para insuficiencia hepática. ¿Bien? Y insuficiencia renal crónica también. Diabetes, insuficiencia renal y hepática. Bien. Ahora, en este caso hay algo importante. Primero pregunto. Dijimos nutrición enteral, nutrición parenteral. ¿Se puede tener fuera del sanatorio, fuera del ámbito hospitalario, se puede tener una persona con nutrición parenteral total? ¿Qué opinan? Calculo que sí. La respuesta es que no. No se puede porque las vías son centrales, porque hay que monitorear permanentemente al paciente, hay que hacer monitoreo permanente. De hecho, esta alimentación en general se suministra en las terapias. No es una alimentación para suministrar en cualquier circunstancia. ¿De acuerdo? Es una alimentación que es para suministrar mayormente en las terapias. Podría llegar a ver, porque algunos me dicen, no, porque resulta que mi abuelita justo, no sé qué, no sé cuánto. Bueno, puede pasar una cosa excepcional, no sé, pero no es el lugar adecuado. ¿Por qué? Por esto que se ve acá. Porque tengo que ajustar diariamente los electrolitos principalmente. ¿Está bien? Sodio, potasio, cloro, calcio, magnesio, fosfato. Tengo que diariamente cotejar los valores sanguíneos de estos iones, tengo que cotejarlos diariamente y tengo que corregir diariamente o tengo que suministrar diariamente de acuerdo a las necesidades del paciente. ¿De acuerdo? Ahí tengo valores entonces sugeridos, en rango, por supuesto. Fíjense, los rangos son en algunos casos hasta el doble. Entonces tengo rangos sugeridos para los iones más importantes. ¿Está bien? De acuerdo a los rangos, de acuerdo, perdón, a los valores que tenga cada persona en su sangre de estos iones, entonces va a ser el rango que yo voy a utilizar para reponer lo que se supone que se gaste. Bien, de acuerdo. Muy bien. Respecto de medicación que se puede pasar por la sonda, existen también muchos medicamentos que se pueden pasar por sonda y arriba tienen medicamentos como albúmina, como antagonistas.